Vea, si usted no se educa en este tema, le aseguro una vida amarga, se la firmo. Pornografía, masturbación, promiscuidad, parce, y el lobo te come y tú no te das cuenta. ¿Qué es lo que busca una mujer? ¿Qué es lo que busca un hombre? ¿Cómo ve la mujer la vida? ¿Cómo ve el hombre la vida? Bueno, listo, entonces empezamos con otro video, así que chivos a todos, ¿qué más? ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado su familia? ¿Cómo los ha tratado su entorno? Su momento, ya saben, cuenten pues. Bueno, el tema que yo vengo a traer hoy lo traigo principalmente porque veo que hay tal vez cierta resistencia o tal vez cierta falta de interés para formalizar esta disciplina, porque es un tema del cual todos hablamos, es un tema que hablamos con nuestros amigos, es un tema que hablamos en ocasiones con nuestra familia, es un tema sobre el cual todos los días, todo el tiempo, estamos recibiendo información y es la educación sexual. Y de entrada sí, yo considero que esta es una disciplina que se tiene que empezar a formalizar en todas las instituciones públicas y privadas. ¿Por qué? Porque mi percepción es que la falta de conocimiento en educación sexual nos está llevando para la puta mierda, nos está llevando para el carajo. Ya ahorita vamos a hablar un poco más a profundidad sobre el tema y explicar por qué considero yo que nos estamos yendo para el carajo en este sentido. Pero esa es mi percepción. Si usted tiene otra, ya sabe, déjela en el comentario. Y si usted tiene un buen argumento, parce, yo no tengo ningún problema en darle todo el crédito y traerlo en un video. Y pues por ese motivo es que este video va dirigido para todo público. Obviamente, yo recomiendo que estos videos no los vean menores de edad o que si los ven menores de edad los vean acompañados de un adulto porque pues igual ya más o menos ustedes sabrán cómo me expreso yo y cómo hablo yo de duro. Entonces, bueno, ese va a ser el tema. Así que en primera instancia tenemos que tener algo muy presente y es que la educación sexual se desarrolla de acuerdo al contexto histórico que se esté viviendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no es lo mismo que nosotros hablemos de educación sexual en el siglo XIX, donde la gran mayoría de matrimonios eran arreglados, donde la sociedad en mayor parte era conservadora, y no es lo mismo hablar de sexualidad en el siglo XX, donde ya se empiezan a crear movimientos de liberación femenina, donde aún la fuerza laboral estaba compuesta mayormente por hombres, y no es lo mismo hablar de sexualidad en el siglo XXI, en una época de globalización, de mucha información por todos lados, de redes sociales, de estar interconectados entre todos en todo el mundo, en un mundo donde ya la fuerza laboral está compuesta tanto por mujeres como por hombres, y no va a ser lo mismo hablar de sexualidad en el siglo XXII, cuando ya hayan robots, cuando ya existan robots que puedan simular la experiencia sexual de un hombre o una mujer. Yo creo que para allá vamos, yo creo que para allá vamos, quién sabe en cuánto tiempo, pero pienso que en algún momento de la historia eso va a pasar y se va a tener que hablar sobre educación sexual en ese entonces. El caso es que eso es lo primero que nosotros debemos tener presentes. Y por ese motivo, sí debemos conocer que por lo menos en Colombia sí se han empezado a desarrollar políticas en relación a la educación sexual y no recientemente, desde antes de la Constitución Política de 1991. Este tema no es tan nuevo, es un tema que sí, al menos unos 50, 60 años se lleva desarrollando. Pero como yo le digo,
La educación sexual depende mucho del contexto. Y en el siglo pasado, pues como todos nosotros lo sabemos, no había un avance y un desarrollo tecnológico tan fuerte y pues eso no nos permitía tener una información tan amplia y tan certera como la que nosotros podemos tener hoy. El problema de hoy no es encontrar la información, sino filtrar la información, porque hoy tenemos información de todos lados, pero no sabemos qué creer y qué no creer. Y por ese motivo es que también, por lo menos en Colombia, sí se ha establecido una política nacional de sexualidad y de derechos sexuales y reproductivos. Esta política fue estructurada principalmente por el Ministerio de Salud y yo tengo conocimiento de la política que fue del 2012 al 2021, que de acuerdo a mi investigación veo que es la última que se ha hecho acá en Colombia, obviamente, pero Familia también ha emitido unos conceptos sobre en qué se tiene que enfocar la política sexual en Colombia durante los próximos años, pero como tal yo no encontré una nueva política o una política que se encuentre vigente a esta fecha, pero sí existe. Y esa política nacional de sexualidad, la última que conocemos, se enfoca en la salud personal del individuo, de usted como persona, y de evitar y atacar problemas sociales. ¿Y cómo pretende esta política desarrollar estos dos temas? Primero, a partir del autoconocimiento de usted como persona, que usted conozca su cuerpo, que usted aprenda a identificar cuáles son sus gustos sexuales, todo lo relacionado con identidad de género y gustos sexuales, para que se entienda de una mejor manera, y del conocimiento y del ejercicio de los derechos y deberes sexuales. Porque derechos ya sabemos que los tenemos, pero deberes sexuales también, empezando por los límites. El caso es que el enfoque de esta política está encaminada a atacar tres principales problemas. Estos son los tres principales problemas en torno a la educación sexual que el gobierno colombiano ha determinado y son la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y yo sí considero que esto va para arriba. Las ETS, pienso yo, que están a la alza. De hecho, yo creo que la verdad no tengo conocimiento así exacto sobre el tema, pero lo que tengo entendido es que la viruela del mono está relacionada con la actividad sexual, empezando por ahí. Y si no es la viruela del mono, hay muchas más. El VIH, el VPH, hay muchísimas ETS. Y considero yo que esto sí va a tender a la alta. Lo otro es que también se está atacando el tema de la violencia sexual, sobre todo en menores de edad. Y por último, también se está atacando el tema de la maternidad temprana, que obviamente esto es un problema ni el más hijo de puta, porque una mujer que es en sí todavía una niña que quede embarazada, parce, eso es un problema. Es un problema para ella, es un problema para el papá, es un problema para el hijo. ¿Por qué? Pues porque si la persona que quedó embarazada y el papá no conocen nada del mundo, no tienen experiencia, no tienen conocimiento, hasta ahora están saliendo, pues obviamente no van a poder educar idóneamente a su hijo. Va a quedar más en la olla. Se daña la sociedad, se daña la familia, se daña ese núcleo fundamental que es demasiado importante. En el derecho se escucha mucho la siguiente frase y es que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso está en la Constitución política. Y si está en la Constitución política es por algo.
Si está en la constitución política es porque se ha encontrado a través de estudios sociológicos, antropológicos, que lo que nos mantiene a nosotros unidos como sociedad es la familia. Y si nosotros no protegemos a la familia, nos vamos a ir para la mierda. Entonces, por eso es que el tema de la maternidad temprana es tan importante de atacar. Y según lo que yo leí, pues es un problema que ha tendido a la baja y pues amén por eso, pero siempre es un problema. O sea, usted póngase a pensar, usted con 14 años, imagínese usted con 14 años, cuando tenía 14 años o si tiene 14 años. Y si tiene menos edad, pues qué gonorrea. Pero imagínese usted a esa edad ser papá, ser mamá, marica. No voy a decir que usted se caga la vida, pero sí se la pone en un nivel muy difícil, se la pone en nivel legendario. Y bueno, esos son los tres principales puntos que busca atacar la política de sexualidad al 2021. Lo otro es que si nosotros queremos hablar sobre toda la normativa y todas las leyes relacionadas con educación sexual en Colombia, pues lo primero que tenemos que saber es que la educación sexual en Colombia se enseña a las personas de acuerdo a sus necesidades de su edad. Es decir, que si usted es niño le enseñan unas cosas, que si usted es adolescente le enseñan otras, y si usted es adulto le enseñan otras cosas. Yo lo que veo es que a los adultos no nos enseñan sobre educación sexual porque de alguna u otra manera se entiende que como ya somos adultos tenemos la suficiente experiencia para determinar y conocer sobre educación sexual. Y yo lo que veo es que no, definitivamente no. Parce, hay personas que llegan a pensionadas y siguen teniendo educación sexual de una persona de 5 años. Tienen la información que les dio su mamá a los 5 años. Yo lo he visto, yo lo he visto con mis propios ojos. Así que usted sea adulto no garantiza que usted sepa sobre educación sexual. Y pues imagínese usted a los más jóvenes. Y el otro punto en este acápite es que yo veo que la educación sexual está más encaminada a un punto de vista biológico. Es decir, a nosotros nos enseñan qué es lo que pasa cuando la metemos, a una mujer cuando se la meten, nos enseñan métodos de planificación para que la mujer no quede embarazada, nos enseñan ese tipo de cosas y me parece que está muy bien, está muy correcto. Es necesaria tener esa información, pero sí considero que se está dejando ese factor social de lado, ese factor que nos enseñe cuáles son los límites con las otras personas en relación a la sexualidad, cuáles son los límites nuestros en relación a nuestra sexualidad. Yo creo que eso todavía no está muy claro y según mi experiencia eso no se enseña. Eso se aprende a las patadas, se lo enseña a usted la universidad de la vida, pero no se lo enseña a usted ninguna institución privada o pública. Lo otro es que la educación sexual en Colombia está diseñada en la ley, según la ley, para que usted como individuo pueda tener una familia estable y armónica. Y esto sí es importante. Obviamente, ya después vamos a hablar sobre qué tan efectivo ha sido el Estado, si se ha cumplido o no se ha cumplido, si se ha hecho o no se ha hecho, pero por lo menos que esté establecido en la política sí me parece importante, porque así como yo se lo acabo de decir, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y hay que protegerlo. Y a familia no me refiero a hombre-mujer, mujer y hombre, del mismo modo en el sentido contrario, o parejas del mismo sexo, no. Yo sí considero que la familia puede ser muy diversa, personalmente respeto mucho eso,
y está bien. Y por ese motivo es que la tenemos que proteger. Lo otro es que también existen políticas muy específicas en relación a la educación sexual y a la violencia sexual. Es decir, existen políticas para que en los centros de educación, en los colegios, universidades, todo lo que a usted se le ocurra como centro de educación, existan mecanismos para que se puedan detectar esa, esas acciones de violencia sexual. Eso está por un lado en la ley, digamos que la ley sí se enfoca mucho en establecer esas políticas, eso está en la ley 1146 del 2007. Mm, pero también hay políticas encaminadas a que las personas, profesores, docentes que vayan a dictar asignaturas relacionadas con educación sexual tengan conocimientos sobre el tema, que estén certificados, que estén capacitados y pues obviamente que se dicten las cátedras. Y bueno, yo acá les tengo dos preguntas. La primera es, ¿consideran ustedes que sí se estén realizando cátedras serias en torno a la educación sexual en Colombia? Yo lo que veo es que dan charlas, dan conferencias, pero en ningún momento se ha establecido una cátedra seria para la educación sexual en Colombia. No sé si en otros países, si en otros países lo han hecho, sería maravilloso y sí sería muy bueno que lo explicaran. Pero por lo menos en Colombia lo que yo he visto es que no. Vea, es más, la última charla que yo recibí sobre educación sexual fue hace casi 3 años, 2021. Y acá vengo a entrar al otro punto y es que ustedes consideran que cuando han recibido las charlas relacionadas con educación sexual, consideran que ese docente, esa persona que está dando la charla es una persona capacitada. Yo considero que por lo menos en mi última experiencia, esa persona tenía muchos conocimientos sobre el tema, tenía demasiados, o sea, era una persona preparada, de verdad. Pero la capacitación no solo está relacionada con el conocimiento, sino también con la imparcialidad y el dictar una cátedra seria. Porque lo que yo sentí en ese momento que a mí me dieron esa charla de educación sexual hace 3 años, es que la persona sabía mucho, pero la persona tenía un sistema de creencias políticas tan gonorreas que yo salí de la charla medio aburrido porque sentía que me estaban, ¿cómo decirlo? Me estaban adoctrinando. Y esto es un problema, sobre todo en un país en el que la gente no lee y no le interesa desarrollar su mente y sus conocimientos. Porque a la primera que te dicta, o sea, a la primera charla que te dicta una persona que hace parte de una estructura del gobierno, o puede ser que no, o puede ser que sea una charla impartida por una ONG. Si usted no tiene el conocimiento suficiente, a usted le pueden entrar cosas a su cabeza que pueden estar totalmente erróneas y alejadas de la realidad. Así que por eso es que también es importante no solo leer, tener conocimientos, profundizar sobre el tema, sino también usted recibir ese feedback de la realidad. Tratar de ser muy observador para poder determinar qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es cierto y qué no es cierto en relación a estos temas. Y pues bueno, ya si nosotros queremos hablar un poco sobre lo que es justicia en el marco de la sexualidad, pues tenemos principalmente que en el Código Penal hay una sección única y exclusivamente para proteger la integridad sexual de la persona. Hay una cápite que habla sobre delitos contra la integridad sexual. Y acá me, me confirmarán los penalistas, los abogados penalistas. Lo que yo considero
es que los delitos sexuales en Colombia no son ni blanco ni negro, sino son una escala de grises muy gonorrea. Cuando yo estaba en la universidad y estaba viendo y estaba conociendo sobre los delitos contra la integridad sexual, yo encontré que hay muchísimos delitos contra la integridad sexual, pero a veces es muy complicado o no es tan fácil poder discernirlos o poder clasificarlos. A lo que me refiero es que a mí lo que me sucedía era que yo que sé, acá yo por poner un ejemplo, puede que yo esté totalmente equivocado, pero a mí me costaba tal vez, por ejemplo, diferenciar entre lo que es el acceso carnal violento y el acceso carnal abusivo. ¿Hasta dónde llega el límite para hacer un acceso carnal violento y en qué momento se vuelve un acceso carnal abusivo? Algo así. Eso es lo que yo considero que son las leyes contra los delitos sexuales en Colombia. Una amplia gama de grises. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en cuanto al sector justicia, y si ya nosotros queremos saber un poco más de las instituciones, pues son principalmente el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud y Profamilia. Esas son las entidades encargadas de formular las políticas y conocer todos los asuntos relacionados con la sexualidad acá en Colombia. Así que, según lo que yo acabo de decir, digamos que en materia de políticas no estamos para nada mal, pienso yo. Digamos que el tema de la acción, de la práctica, se puede cuestionar un poco más, pero por lo menos en temas de políticas estamos decentemente bien. El caso es que el problema que yo considero es que hay un desconocimiento general sobre la educación sexual, tanto en menores, tanto en jóvenes, como en adultos, como en viejos. No sabemos de educación sexual. ¿Para qué nos hablamos mierda? Nosotros estamos recibiendo información todo el tiempo, pero no sabemos qué es cierto y qué no es cierto. Y estamos recibiendo información de movimientos religiosos que nos dicen que nos casemos, que tengamos hijos, que hombre y mujer con hombre, pero por otro lado también tenemos a los movimientos sociales como el feminismo, que nos están diciendo que los hombres somos unas gonorreas, que somos eh, machistas, opresores, patriarcales, etcétera. Por otro lado tenemos las redes sociales que nos muestran gente bonita, exitosa todo el tiempo, que nos muestran personas hablando sobre estos temas todo el tiempo. De hecho, haciendo esta investigación, encontré que el nicho de las relaciones y la sexualidad se está disparando en YouTube. Imagínese usted esa mierda. Y por algo será, por algo será. Y por otro lado tenemos los medios de comunicación, con novelas, con series, con programas, con música. Parce, nosotros estamos recibiendo información relacionada con la sexualidad 24/7 por todos los lados. Por todos los sentidos estamos recibiendo información de este tipo. Y acá el problema es que igual las personas empezamos nuestra vida sexual temprano. Las personas empiezan a coger, empiezan a culiar temprano. Esa es la verdad. Y eso puede, si no se maneja de una buena manera, puede terminar con problemas, como en algún punto lo fue el tema de la maternidad temprana, que según lo que yo leí ya se ha controlado. No sé si lo dije ahorita. El caso es que haciendo toda esta investigación, yo encontré que existen ciertas fallas en la educación sexual porque no se habla sobre determinados temas que son los siguientes. El primero son los vicios en torno al sexo. Eso es una gonorrea. O sea, acá todos sabemos que los vicios son destructivos.
que los vicios lo pueden llevar a usted al fracaso económico, al fracaso social y al fracaso personal, al fracaso espiritual, por decirlo así. Pero cada vez más considero yo que hay más adictos al sexo y a todas sus formas. Me quiero decir, pornografía, masturbación, promiscuidad. Parce, el vicio del sexo es una vaina muy gonorrea. Es una vaina muy gonorrea. ¿Por qué? Pues porque precisamente ese vicio sacia una necesidad fisiológica de la persona. Parce, el que usted tenga pornografía a tres scrolls es una gonorrea. Porque es que ya ni siquiera usted tiene que entrar a buscarla. Ya usted en X, parece usted hace tres scrolls y algo le aparece. Y eso es un vicio muy hijueputa. Eso es un vicio muy hijueputa. ¿Por qué? Pues porque usted en el colegio, en la universidad, nunca le dicen, oiga, es que si usted se la jala mucho, usted eh, se va a sentir más cansado. Eso de pronto usted lo ve. Eso de pronto usted lo siente, pero no es consciente sobre el problema tan hijueputa que puede ser que usted se la jale todos los días. En la universidad o en el colegio no le dicen a usted que el ser promiscuo le va a dificultar a usted conectar con la otra gente y por lo tanto poder llegar a conformar esa familia. Eso no se lo dicen a usted en la universidad. No le dicen, hey, marica, es que si usted se come 50.000 viejas, si usted se come a toda la ciudad, a usted no le dicen, marica, eso te va como a dañar todos los neuroreceptores y todo el sistema relacionado con la sensibilidad para que tú puedas conectar. Eso no se lo dicen a usted. Pero, parce, yo lo que he visto es que a las personas promiscuas se les dificulta más encontrar parejas estables, relaciones serias y relaciones sanas. Y también la promiscuidad no es como nos la venden. La promiscuidad, eso es pura mierda. O sea, nos están vendiendo también el tema de la promiscuidad como si fuera el cielo. Como si el cogerse con toda la ciudad, si el culiar con toda la ciudad fuera algo maravilloso. Y la verdad es que no, ni para hombres ni para mujeres. Eso es lo que yo he visto. Lo otro es precisamente algo que va muy ligado a todo esto y es la falta de conocimiento en comportamiento humano. Y hago referencia a este punto porque pienso yo que la gran mayoría de personas no tenemos conocimiento sobre lo que es el comportamiento humano. No sabemos cuál es la naturaleza del comportamiento de una mujer, qué es lo que busca una mujer, qué es lo que busca un hombre, cómo ve la mujer la vida, cómo ve el hombre la vida. Y para mí, este debería ser el pilar de todo, porque pongámonos a pensar, si nosotros supiéramos comunicarnos con las personas de nuestro mismo sexo, si supiéramos comunicarnos con personas del otro sexo, ¿usted cree que no se reducirían las tasas de violencia sexual? Uf, parce. Yo creo que, marica, donde a nosotros nos enseñaran a cómo seleccionar una buena pareja, uf, violencia sexual abajo, depresión, índices de depresión también serían para abajo, las tasas de soledad no estarían tan altas como ahora, las tasas de natalidad en parte no estarían tan bajas. Yo lo planteo desde ese punto de vista. Parece si nosotros aprendiéramos un poco más de comportamiento humano, tal vez estaríamos en una charla un poco más profunda. Parce, ya estaríamos hablando de cómo culiar rico de una manera normal, de qué es lo que funciona en el Kama Sutra, de qué es lo que no funciona.
Pero todavía no hemos llegado ahí. Todavía no hemos llegado ahí porque no hemos tratado el tema del comportamiento humano. Porque si no sabemos cómo relacionarnos con el otro, pues marica, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve saber para qué sirve el condón? Si últimamente lo que yo he visto y lo que dicen las estadísticas es que la gente cada día tiene menos relaciones sexuales. ¿De qué sirve esa mierda si la gente no culea? Y los que culean mucho son poquitos y son los que esparcen todas las enfermedades. Esa es mi gran cuestión frente a este tema. Y no solo frente a todo lo que yo le acabo de decir, sino porque el usted tener conocimiento sobre comportamiento humano también le puede ayudar en su mismo núcleo familiar. Que usted pueda tener una comunicación un poco más acertada con sus hijos. Que usted también les pueda enseñar sobre educación sexual. Porque igual su hijo va a recibir información por todos lados. De esa él no se salva. Él no se salva de que le estén hablando en el colegio sobre eso, que lo esté escuchando en YouTube, por los amigos, por los medios de comunicación, parce. Nadie se salva. Y sí sería bueno que al menos usted pueda también aportarle algo y que él ya decida. Y ya que él decida qué es lo que le funciona, qué es lo que no funciona y qué es cierto y qué no es cierto. El caso es que pues precisamente por eso considero yo que esos son los principales puntos a tratar. ¿Y por qué? Pues por lo que ya dije. Hay altas, la tasa de soledad está cada vez más alta, según las estadísticas, y también según lo que yo he podido ver, las tasas de natalidad están bajas, en parte por eso. Yo pienso que las tasas de natalidad están bajas por muchos factores, pero un factor influyente ahí es que las personas al 2024 no saben comunicarse tan bien. Y yo viendo todos estos documentos emitidos por Profamilia, donde le hacen recomendaciones al gobierno para implementar una política actualizada, encontré que esto lo dice Profamilia, no lo digo yo, para que vean que el tema de la promiscuidad también es una gonorrea. Y es que Profamilia estima que el 80% de los colombianos va a estar infectado por el virus del papiloma humano. Taparse que el 80% de nosotros pueda estar contagiado es una tasa demasiado alta. Es una tasa tan alta que podría significar que el que usted se culea a la próxima persona ya pueda tener virus del papiloma humano. Vaya y hágase un examen sobre eso. Vaya y hágase un examen de ETS. Porque eso es lo que estima Profamilia. Y yo la verdad, no sé si eso sea cierto o no, pero yo sí considero que las ETS van para arriba. Porque o sea, las personas que son promiscuas, ahí lo están esparciendo. Y lo otro es que solo el 66% de las instituciones educativas cuentan con currículos de educación sexual, que para mí sigue siendo muy poquito. Eso significa más o menos que un poco más de la mayor de la población que está estudiando, que se está educando, tiene acceso a educación sexual. Y no sabemos cuál es la calidad de esa educación sexual. Eso es lo otro. Pero pues al menos esas personas están recibiendo información de una institución educativa, que también es importante. El caso es que lo que yo pienso es que nuestra educación sexual últimamente, o por lo menos desde mi percepción, ha sido muy errónea porque nos van llevando por el camino de la caperucita roja. Y traigo precisamente el tema de la caperucita roja porque las historias son metáforas.
Eso es lo que yo pienso. Las historias son maneras de contarnos cómo son las cosas en la realidad de una manera creativa y de una manera sutil, donde todos los personajes son estereotipados, donde todos los personajes buscan representar algo y donde se pretende dejar una enseñanza al final del día, ¿no? Así que, ¿por qué traigo yo el tema de la Caperucita Roja? Porque en el tema de la Caperucita Roja tenemos tres personajes principales, que son la Caperucita, que son el lobo y obviamente el contexto. Bueno, creo que la mamá de Caperucita, pero bueno, X vale huevo, pero el bosque. O sea, digamos que esas son las tres metáforas de esta historia. Entonces, ¿por qué el bosque? ¿Qué significa el bosque en esta historia? Significa la pérdida de la inocencia. ¿A qué me refiero yo con esto? Que nosotros somos niños y no tenemos acceso, o bueno, eso me pasaba a mí, porque ya ahorita ha cambiado un montón, y más cuando los niños tienen acceso a información al alcance de su mano. Pero cuando yo era niño, yo no tenía acceso a la información sexual. Me era muy difícil conseguirla porque no tenía un smartphone. Porque si quería conocer sobre información sexual, tenía que esperar a llegarme a mi casa y mirar en el computador, al menos. Pero pasamos de no tener información cuando somos niños a empezar a recibir un montón de información apenas empezamos a crecer. Llega un punto en el que usted un día no sabe nada y al otro día, ¡uf!, ya sabe muchas cosas. Ya le están hablando a usted de sexo, le están hablando de masturbación, de miles de millones de cosas relacionadas con el sexo. Y no solo con eso, sino con temas de amor. O sea, cuando somos niños, a nosotros nos educan con cierta visión frente al amor y frente al sexo, que por lo general son, eh, o bueno, es una educación que si usted me dice al día de hoy, eso ya está mandado a recoger. Pero así crecimos con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestra familia, hablándonos sobre cómo nos tenemos que relacionar para el amor y para el sexo, de alguna u otra manera. Y pasamos de la inocencia a entrar al mundo real, a la vida real, a cómo funciona todo este sistema. Es un sistema totalmente complejo, así como yo lo venía diciendo, parce, el tema del sexo es demasiado complejo. Hay muchos gurús que hablan sobre el tema y muchos gurús malos, pero hablan con tanta seguridad que usted se come el cuento, pero así funciona. Y precisamente acá es cuando nosotros vamos a entrar al otro personaje que es el lobo. Y el lobo lo que representa principalmente es ese engaño de una manera astuta, porque el arte del engaño es principalmente que usted no se dé cuenta que lo están cogiendo de marica, básicamente. Igual, eso usted se lo meten por todos lados y usted se come el cuento, así como yo se lo venía diciendo ahorita. Cuando usted es niño, ¿cuál es la cosmovisión que le enseñan a usted sobre el amor? A usted le enseñan que usted va a tener el amor de su vida, el hilo rojo, que usted necesita a otra persona para ser feliz, para sentirse plena, para poder triunfar en la vida. Eso es lo que a usted le enseñan sobre el amor. Y la verdad es que esa mierda es totalmente errónea, por lo menos desde mi punto de vista. Así como también es totalmente errónea la perspectiva de la promiscuidad, que es lo que nos enseñan series como Élite y bla bla bla, que le muestran a usted, hijo de puta, todo el mundo culeando con todo el mundo y todos son felices y todos se quieren. Y tienen relaciones tóxicas, pero llegan y se arreglan. Marica, eso es televisión. Pero de alguna u otra manera
Así nos lo han querido pintar, que si usted llega y se coge a toda la ciudad, usted va a ser una persona que va a tener un mayor valor, y usted va a ser una persona más feliz. Y yo no sé si se lo dije ahorita, pero las personas que yo conozco que son promiscuas, hombres y mujeres, andan aburridos por la vida porque se les dificulta conectar. Y bueno, ese es el lobo. Y el lobo te come y tú no te das cuenta. Pues obviamente, Caperucita pues es la persona común y corriente. Y la abuela significa la protección. La abuela, eso es lo que representa la protección frente al peligro. Y pues obviamente, digamos que este papel de la abuela lo juegan los padres de familia, lo juegan las instituciones educativas, lo juegan todas las entidades, personas que estén interesadas en el desarrollo de la educación sexual. Y ojo, porque acá yo no estoy hablando solo de educación sexual en el ámbito tradicional, en el ámbito de una escuela, sino que ya estamos empezando a hablar de educación digital. Porque para nadie es una mentira que a la fecha ya YouTube también sirve como una herramienta de educación demasiado hijueputa. Y pues bueno, ya de acuerdo a lo anterior, lo único que queda por, por decir es que la educación sexual empieza desde nosotros. Vea, no importa si usted tiene 16 o 18 años, o tiene 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, usted al día de hoy puede empezar a educarse sobre este tema de la manera que usted quiera. Es decir, si usted dice, jueputa, es que no sé cómo funcionan los métodos anticonceptivos, YouTube. Si usted dice, jueputa, es que soy virgen y quiero tener un buen desempeño sexual cuando la vaya a perder. Parece, no va a ser así, pero YouTube, o yo qué sé, Google, o X, y así sucesivamente. Acá lo importante es que usted aprenda a discernir lo que funciona y lo que no funciona, y eso solo se lo va a decir a usted el feedback que le va a dar la realidad. Y pues obviamente también, para que usted pueda recibir un buen feedback, usted tiene que educarse, tiene que leer, tiene que conocer, tiene que aprender, tiene que ampliar su mente en relación a este tema. Porque educación sexual no es solamente maternidad temprana, violencia sexual y enfermedades de transmisión sexual. Es todo esto que yo le acabo de hablar. Es comportamiento humano, vicios, dinámicas sociales. Y bueno, si ustedes conocen creadores de contenidos que hablen sobre esto, la verdad sí me gustaría que me los dejen. Los leo y los veo, a ver si son buenos, si son malos, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras. A mí la verdad me interesaría saber un poco más sobre este tema. Así que si usted conoce a alguien que se dedique a desarrollar este tipo de contenido, pues muy, muy bien recibido lo voy a tener. Y pues precisamente también se trata de eso. Se trata de aceptar que todos tenemos algo que aprender. Todos, independientemente de su edad. Así usted ya tenga 90 años y usted crea que se la sabe toda porque ya vivió. Todos tenemos algo que aprender en torno a la educación sexual. Y la cosa es que si usted no aprende sobre esto, vea, hasta así se la afirmo. Vea, si usted no se educa en este tema, le aseguro una vida amarga, se la afirmo. Porque las personas que no saben sobre estos temas son personas que están en depresión,
son personas que viven en ansiedad, son personas solas en parte. Así que es importante que nos eduquemos frente a este tema. Y así como yo se lo dije anteriormente, la calidad de la información no depende de dónde provenga en este caso, pienso yo. Es decir, que usted no le tiene que creer todo a su profesor que le dicta clases sobre educación sexual en una institución educativa solo porque está ahí, sino que pues usted también puede acudir a YouTube y puede también leer los comentarios de las personas, qué es lo que dicen frente a la educación sexual y frente a un determinado tema. Y bueno, yo pienso que a nivel de políticas, por lo menos en Colombia, si estamos bien en temas de educación sexual, pero sí siento, sí veo que falta un poco más de acción, falta que esto se vuelva una disciplina, que se formalice, que se empiece a hablar de este tema con un poco más de seriedad, que ya podamos nosotros ampliar ese espectro de información frente a la educación sexual. Eso es lo que pienso yo principalmente. Y pues yo no sé si esto se vaya a lograr o no, porque pues igual esto tiene que ser gradual, o sea, tenemos que entender que todo esto es gradual, que no de la noche a la mañana vamos a empezar a hablar en todas las instituciones educativas de educación sexual, pero sí tiene que ir creciendo poco a poco. Y pues bueno, ya con esto terminamos el video, así que muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado, espero que tengan una buena semana, que la terminen de pasar bien, que puedan cumplir todos sus sueños y pues ya saben, nos estamos viendo. Y acuérdese, derecho que usted no ejerce es derecho que usted pierde.